La Universidad Nacional Autónoma de México presenta Prisma Universitario. ¿Qué es lo que impulsa al lápiz del dibujante? ¿Qué hay detrás del cincel del escultor? El programa de hoy de nuestra serie Prisma Universitario estará dedicado a explorar cuestiones como estas a través de la obra y las ideas de uno de los artistas más notables de nuestro tiempo, Francisco Zúñiga. Lo que veremos es un fragmento del prolífico mundo creativo de Zúñiga, pero además haremos un recorrido por las formas y las obsesiones que han hecho posible ese mundo. Toda obra artística tiene su origen en la naturaleza, por muy abstracta que sea, pero no son descripciones de eso. Eso es lo que hay que aclarar. Son puntos de partida. El dibujo es un medio de taller, una disciplina de taller. Algo necesario porque el dibujo es más sencillo, más directo. Usted puede captar ahí formas. El dibujo como una captación de la forma, ¿me entiende? Antes que entrar realmente a la escultura. El dibujar es algo necesario siempre para el escultor, para el pintor, para el arquitecto. Es algo espontáneo y directo que no debe abandonarse nunca. Hago apuntes para fijar una idea que me gusta, el movimiento de una figura, la composición de la figura, un detalle del fondo, del paisaje. Eso sirve para el trabajo posterior. De manera que el cuaderno de apuntes es muy importante. Época reaccionaba contra el dibujo del modelo por reaccionar contra esa idea de la academia y del dibujar por horas un modelo sin ningún sentido, ¿no? Entonces dibujaba mucho de memoria porque lo que me interesaba era otras cosas, la composición, el estilo, la forma, todas esas preocupaciones. No estaba tan interesado en analizar las estructuras de una figura. Tenía conocimiento, desde luego, de eso, pero muy elementales. Entonces comencé a trabajar de nuevo con el modelo, muy rigurosamente, a estudiarlo, a estudiar todas sus estructuras, composición, que me sirven para la obra en serio ya, para la obra en grande.
La etapa es el material primero directamente. ¿Cómo lo quiere usted trabajar, verdad? ¿Cómo lo resuelve? ¿Qué idea quiere hacer? ¿Qué figura? ¿Qué forma X sobre un material dado? Esa es la primera lección, la primera etapa. Usted aprende el oficio de ese material, a trabajar la madera, que no es lo mismo que trabajar la piedra, a trabajar el barro, que es diferente. Cada material tiene cierta ductilidad, como el barro es más dúctil, el otro hay que hacerlo con herramienta, ¿no? En fin, todo eso son la parte que llamamos el oficio, todo lo que una gente debe saber para llegar a hacer una escultura. Después el otro problema es, con todos esos elementos, en el caso del arte figurativo, con esos elementos llegar a hacer una escultura, una estatua, una interpretación de la realidad, ¿me entiende? Esa es ya la etapa en que se va realizando, digamos, el estilo particular del artista, en fin, las ideas que tiene sobre la forma, y lo que ya puede decirse, esto es de fulano y tal, ¿verdad? Esas formas, sí, las poses de los modelos, sí es algo que tiene que ver con mi manera de sentir la cultura del ambiente que yo tengo. Al conocer más los pueblos indígenas, primero conocer las poses que hacían los antiguos, las mujeres arrodilladas, sentadas, las poses de las figuras mayas, el movimiento de las manos. Eso lo encontraba yo en las gentes. Eso es lo que quise primero que nada llegar a entender y representar. Entonces encontré que las poses comunes eran sentarse arrodilladas, con los pies cruzados atrás, adquirir aquella pequeña pieza, en ese tiempo de barro, una copia de una diosa del maíz, y esa forma geométrica de poner los pies, y toda la concepción, la cabeza grande, los brazos pequeños, robustas, rollizas. Después las mujeres de cuclillas lavan, cuclillas hacen la comida, de cuclillas paren. Entonces, eso me indicaba que eso es la cultura de un pueblo, ¿entiende? Esos elementos son la cultura, como son la cultura del maíz, lo que come, eso es la cultura. Quería partir de la figura humana simplemente como tema. Hago la figura del hombre o de la mujer o del niño, etc. Así como en mis principios hice muchísimos animales, trabajaba los animales. Al trabajar animales, por ejemplo, fue lo que más me acercó a lo prehispánico, justamente. En mi primera juventud estas esculturas eran las que más tuvieron relación con mis influencias prehispánicas, de la escultura prehispánica, de la maravillosa escultura de animales aztecas, por ejemplo, que siendo tan bien observados los movimientos, son tan escultura, son tan diferentes las interpretaciones, aunque para ellos eran ya
símbolos y dioses. De modo que continúo con la figura humana como pretexto de trabajo. Quiero ahondar en eso cada vez más. Y el cambio ha sido que ya no ha sido tanto la preocupación de la forma, sino como decir algo más de esa figura, penetrar algo más en el espíritu de eso. Siempre la escultura tiene que pensarse con el espacio. El volumen y el espacio es algo que siempre está implícito en la escultura, sobre todo cuando esa escultura es más compleja en movimientos, pero aún en una sola figura. Uno ve el volumen destacado por el espacio que lo circunda, entonces puede ver la línea, recortar la silueta de la figura sobre un fondo, sobre un vacío. Pero ese vacío no es simplemente un fondo para destacarlo como en el teatro, ¿no? Un fondo escenográfico para ver la figura, ¿no? Aquí el espacio lo cuento por todos lados, de manera que la figura que voy haciendo de un perfil y de un frente todo el tiempo a la vez dándole vuelta. El chiste de la escultura de 3 dimensiones es darle vuelta para darse cuenta de lo completo que es la figura. En dibujo solo veo un lado, por eso hago múltiples dibujos de varios lados, para que me den más la idea de la escultura. Entonces ya sí va dando la escultura todo y el movimiento que quiero, ¿no? Bueno, las maquetas son para realizarlas a otras proporciones. Ya he resuelto mi idea sobre la composición, puedo sobre esto hacerlo a otra escala, mayor, al doble, al triple, 10 veces más, porque es como una construcción, necesito tener un proyecto para sobre ese proyecto después hacer otra estructura multiplicada, ¿no? Ya que estoy seguro de que la maquetita me convence la composición y la veo contra el espacio, contra la proporción de arriba, de abajo, la muevo como lo que es una maqueta, me da todos los espacios y volúmenes visibles, ya veo que aguanta hacer una proporción grande, tamaño natural o mayor del natural, y ese es un punto de partida muy importante para el trabajo de escultura. Lo que me importaba más al resolver siempre una escultura son estas formas verticales en relación con los espacios entre una y otra figura. En este caso, digamos, el espacio que dejo entre las dos figuras era para poder apreciar el hombre en tercer término, en segundo término. Después suprimí el sombrero que había hecho inicialmente en esta maqueta. Al realizarlo en grande, pues me pareció que era mejor dejar el hombre totalmente desnudo y el sombrero que no tuviera ninguna alusión a determinado lugar. O sea que esta es una concepción de mi espacio escultórico, de mi espacio en función de la escultura, de los volúmenes reales. En fin, podemos observar que el hombre ahora se destaca sobre las mujeres, sobre el hueco y los volúmenes de las mujeres, tenemos un espacio de él. Lo he puesto al revés para acentuar
no una unidad sentimental, una relación sentimental entre las figuras, sino una gran indiferencia entre una figura y otra. Una total indiferencia. El hombre sigue su cuento, las mujeres el suyo, están separadas, no hay sentimentalismo en mi escultura. Trato de evitar toda relación sentimentaloide, ¿no? Aquí hay un poco de relación de la figura vieja y la joven, en que una es mucho más robusta y la otra está acentuada sus caracteres de vieja, de hueso, más hueso. Este espacio está pensado para que se pueda observar el hombre allá. Eso crea pues profundidad. Y no las junto todas con una relación simplemente de ritmo, sino una relación también de volumen y espacio. Eso lo acentúa. En fin, creo que ese era mi propósito desde un principio. Es mi propósito en la escultura en estos momentos. He dejado menos la ligazón de volúmenes o de esculturas relacionadas entre sí y ahora las relaciono, pero con espacio. Siempre simbólicamente la mujer ha estado relacionada como imagen de la tierra, como imagen de la fecundidad, sobre todo en las culturas primitivas, ¿no? De modo que si yo tengo una gran influencia o voluntariamente una información del arte primitivo, pues también esas imágenes pasan a mi trabajo, ¿no? Creo que es como, pues ya es una imagen clásica, el sostén de la tierra como imagen de la mujer, así como el mar, imagen del hombre, etcétera, ¿no? Después intenté, claro, figuras que caminan para tener más libertad de ritmos. Al componer varias figuras, ¿entiende? Obtenía mayor riqueza de ritmos, de espacios entre una y otra. Las tres mujeres que caminan, lo importante era justamente dar la sensación de que se mueven en el mercado. Unas caminan hacia un lado, otras al contrario. De manera que, y crean espacios entre el volumen, es decir, una manera de integrar más el espacio a la forma. En las otras verticales no me queda más que el espacio que circunda esa forma. En la otra, el espacio se vuelve también forma, se vuelve parte integrante de los volúmenes. Es como
como un volumen negativo. Entonces, entendiendo ya esas diferencias, volúmenes negativos, volúmenes positivos, creo una sensación de espacio. Eso es lo que es interesante, no tanto como simular el movimiento de una gente que anda o de una gente que corre, no tanto eso, sino más bien ese sentido abstracto de la escultura. Un escultor debe saber manejar muy bien esa idea de la luz y la sombra, y como lo cóncavo y lo convexo, es decir, la parte que recibe toda la luz y la parte que hace la sombra. O sea que esos son principios realmente de la escultura, principios de la técnica de la escultura para poder simular la idea de la realidad de esa forma. Entonces, la luz para un escultor es muy importante. Bueno, en realidad el bronce es un material de reproducción, es decir, se hace antes un modelo previo, puedo tener un modelo en madera, en yeso, generalmente modelo en barro y a veces en las figuras grandes los hago en yeso directo porque me facilita más y ese sirve para hacer la reproducción en bronce. Hay todo un proceso muy antiguo que se continúa haciendo, que le llamamos fundición a la cera perdida. Ese modelo original se hace una copia, un molde en cola o en plástico especial que sirve de molde para vaciar la cera. Y retoca uno la cera, después hay un procedimiento para la fundición con tubos, con un núcleo de tierra refractaria o un contramolde de tierra refractaria, se quema ese molde, calienta, se derrite la cera y por ahí se vacía el bronce. Es un procedimiento muy antiguo, se conoce en bronce de más de 2500 años antes de Cristo. Quede fuerte, Marco. Me gusta el bronce porque puedo hacer varias reproducciones de mi trabajo y son más resistentes para la intemperie, por ejemplo, para enviar fuera del país y obtengo distintas calidades, está hecho mucho más directo el modelo original y se reproduce hasta la huella de la mano, ¿no? Y se puede trabajar, pulir, dejar partes directas como quedó en el primer modelado, pulir otras, patinar en distintos tonos.
Las pátinas son muy importantes, yo hago siempre sobre fundición. Y sobre todo, no está usted preocupado de las limitaciones del material, como en la piedra o la madera. Usted hace obras más abiertas, más libres, con más movimientos, más tensiones. En fin, es otro de los materiales tradicionales importantes que me gusta trabajar. Creo que ya llegó el momento en que tengo que redondear lo que he estado estudiando por tantos años, de manera que no estoy interesado en aparecer como novedoso nunca, ni estar en la pura especulación, sino que quiero lograr lo que me he propuesto desde el principio, es decir, realizar una escultura en ese concepto de escultura. Ese ha sido siempre mi propósito, de hacer una buena escultura, bien hecha, con un dominio de mi oficio y con una interpretación de lo que quiero mostrar lo más directamente posible, lo más legible, ¿no? La maestría es un medio de poder expresar con más concisión, ¿verdad?, con más claridad lo que uno desea. La maestría es un resultado de la práctica, simplemente. He dicho muchas veces que un buen escultor es como un buen carpintero que crea una buena silla. Para uno la escultura es un objeto, antes que nada, un objeto a realizar.